en esta mañana para que podamos tener este estudio de escuela sabática de la mejor manera. Así que le doy el paso a mi hermano Ayuda Yair Hernández, quien estará impartiendo este estudio. Adelante, mi hermano. Amada Iglesia, pueblo santo de nuestro Dios, paz a vosotros. Los invito a que puedan tomar sus asientos, mis amados hermanos, deseando hayan tenido una excelente semana, hayan podido también estar bien con su familia, en su trabajo, hayan podido encontrar un alimento sobre su mesa y sobre todo encontrar el amor de nuestro Dios en su vida, día a día. Hoy nos llama el estudiar la lección número 3 de nuestra escuela sabática, lleva por título El arrepentimiento, cambiando el rumbo. Dice el objetivo de nuestra escuela, entender la importancia del arrepentimiento como un paso fundamental hacia la renovación y el acercamiento genuino a Dios, reconociendo nuestros errores y cambiando de dirección hacia su voluntad. En este objetivo, mis amados hermanos, de la lección número 3, vemos que se relaciona mucho con lo que tuvimos la oportunidad de estudiar el sábado pasado, con escuchando el llamamiento. Recuerdan que platicamos sobre cuál era el llamamiento de nuestro Dios y cómo nos podríamos permitir el conocer la verdad. Pues ahora, este es lo que viene después cuando aceptamos este llamamiento de nuestro Dios. Sobre todo cuando aceptamos el llamamiento como aquellos hombres que poníamos como ejemplo. Y esto nos da el poder cambiar nuestro rumbo de nuestra vida. Y no necesariamente porque estemos teniendo un rumbo muy desviado, sin embargo, lo que nos dice la lección en el título es que nos va a encaminar a seguir hacia nuestro Dios. Aquí lo menciona el objetivo, de hecho, como un paso fundamental hacia la renovación. Entonces, ver que el arrepentimiento es un paso, también es parte de un proceso, sobre todo para llegar a renovación. Inconscientemente, como muchos de los temas que hay en la iglesia, esto nos lleva al acercamiento genuino de nuestro Dios, acercamiento que pues siempre estamos buscando día con día, sábado con sábado. Ahora vamos a leer la lectura bíblica que se encuentra en Lucas, en su capítulo número 13. Invito a que aquel que tenga sus sagradas escrituras pueda abrirlo y se pueda situar en el Evangelio de Lucas. Capítulo número 13, del verso número 1 al verso número 10. Quisiera que en esta lectura pudiéramos tomar la misma dinámica que tuvimos el sábado pasado. Yo voy a darle versos del 1 al 5 y voy a respectivamente a explicar qué es lo que estamos viendo, para que podamos tener este concepto de introducción, y posteriormente voy a terminar con el versículo del 6 al 9, en el cual viene el desarrollo de lo que estamos viendo con nuestro Señor Jesucristo. Así que ustedes pueden seguirme con ese entendimiento, con esa mirada. Lucas, capítulo número 13, verso del 1 al 10. Dice así el verso número 1. Y en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los gentiles? No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la tierra en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo, antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis asimismo. Estos primeros 5 versículos, mis amados hermanos, fundamentales de nuestra lectura bíblica en el Evangelio de Lucas, nos están introduciendo. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que está respondiendo a un cuestionamiento que hay en el versículo número 1. Como leímos, dice que estaban allí unos cerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Podríamos estar viendo, junto con este verso, que hay curiosidad de saber, sobre todo en una pregunta que se desenvuelve, y es que había un incidente en el que Pilato, este gobernador romano, había matado a algunos galileos y mezclando su sangre
con los sacrificios que se ofrecía. Después, el versículo más adelante también hay otra pregunta, un suceso que está muy relacionado con lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que hubo un accidente, que en este aspecto es el versículo número 4. Dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Y sobre todo viene la pregunta, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Yo creo que a veces hasta en nuestra propia vida podemos hacer este tipo de preguntas. Preguntas que nos hacen cuestionarnos quién es más deudor, quién ha cometido alguna falta mayor, si estoy bien delante de los ojos de nuestro Dios. Sobre todo aquí lo que llama la atención son los versículos adelante, que es la respuesta que tiene nuestro Señor Jesucristo para aquellos que están cuestionando sobre ello. El versículo número 6, síganme con su mente, mis amados hermanos. Y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñero: he aquí 3 años a que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que la excave y estercole. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. En esta parábola, mis amados hermanos, sobre un hombre que tenía una higuera plantada en su viña, dice que durante 3 años no había dado un fruto, ¿no es así? Y se está cuestionando si ya la ha de cortar, si ya la va a quitar, porque dice aquí que está ocupando espacio en la tierra. Entonces, el viñador pide que se le dé una oportunidad más. Dice que le dé un año más con la esperanza de que pueda dar fruto. Y entonces, si no diera ese fruto, ¿qué pasaría? La tendría que cortar. Pero aquí lo que nos llama el punto es hablar sobre el arrepentimiento que estamos teniendo. ¿Cómo se relacionan los primeros versículos con el segundo? Con los segundos posteriores que leímos, y es que a veces no debemos de lo que está diciendo en esta parte Jesús, es que nosotros no debemos de estar enfocándonos en si acaso aquellos que murieron en ese accidente no tuvieron su perdón, no tuvieron su arrepentimiento, tuvieron la oportunidad de conocer la palabra de nuestro Dios, sino en cambio lo importante es que aquellos que aún tienen la oportunidad de estar vivos, que están aquí, por ejemplo, en la iglesia de nuestro Dios, son los que entonces debemos de ver que estemos dando un buen fruto, porque bueno, podemos ser nosotros representados como esa higuera que está plantada en la viña. Y claramente, pues aquellos que sufrieron el accidente, que se les cayó la torre en Siloé, pues precisamente hasta ese momento había terminado su vida y habrán sido juzgados de la manera en la que Dios, con su toda sabiduría e inteligencia, solamente Él puede hacerlo. Pero nosotros que aún estamos entonces con esta vida y tenemos la dicha de poder respirar, tenemos que centrarnos en los que dice el Hijo de Dios, Jesucristo, entonces que nos da una nueva oportunidad. Y es que precisamente cuando vemos de esta nueva oportunidad, se relaciona tanto al momento en el que estamos viviendo ahora. Ya lo decía, en la escuela anterior estábamos platicando sobre cuando escuchamos el llamamiento y cómo es aceptarlo de una misma manera correcta, de la manera en la que Dios nos enseña. Y ahora, cuando se transforma, pues precisamente hay un arrepentimiento por parte de cada ser humano. Apenas no hace mucho, en la iglesia de Dios israelita, habían estado los bautizos, si ustedes están enterados, acto que precisamente recalca este arrepentimiento y pone una línea que delimita cuál es el verdadero cambio que tiene cada uno de nosotros. Aquellos que tuvieron esta oportunidad de bajar a las aguas, perfectamente están entendiendo lo que estoy comentando en esta mañana. Asimismo, los que ya tuvieron la oportunidad cuando fueron, así ellos pueden encontrar este arrepentimiento. No quiere decir que el arrepentimiento es para aquellos o un solo gremio de personas, sino nos termina llamando tanto a mí como a todos nosotros. Estamos involucrados siempre. Inconscientemente yo creo que es parte de este proceso el estar en un arrepentimiento constante. Pero
no quiere decir que tengamos que estar viendo cómo es este punto sin el aspecto de optimizarlo. Voy a ocupar esta palabra, en el aspecto de que no avanzo, porque si a cada ratito también estamos teniendo un tropiezo y me estoy arrepintiendo consecuentemente, pues yo creo que también hay algo ahí que debemos de estar observando en nuestro camino cada uno de nosotros. Es por eso que esta lectura bíblica nos está llamando. Y después dice el versículo número 10, número 11 en adelante, le voy a dar lectura, dice así: y enseñaba en una sinagoga en sábado, y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía estar. Y como Jesús la vio, llamóla y díjole: mujer, libre eres de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Yo creo más bien que estos versículos no están puestos aquí referente a la historia por mera casualidad. Estamos viendo consecuentemente que se ha hablado sobre el arrepentimiento. Parece ser que en la Biblia hay un ejemplo práctico, visual, de cómo es que ha sucedido el arrepentimiento, en este caso con una mujer. Dice que ella estaba enferma y que pone su mano sobre ella y dice, se enderezó y glorificaba a Dios. Es parte de este propio arrepentimiento. Es muy, muy bonito ver cómo es que de una pregunta, de una cuestión que estaban teniendo ahí los galileos, pasa una explicación de nuestro Señor Jesucristo, con toda la sabiduría que Él ha tenido como Hijo de Dios, enfoca en donde se debe atacar este tema, y después hay un punto práctico, un punto que se lleva a ver. Claramente nosotros podríamos hacerlo hasta así en nuestra vida propia. Ahora quiero que podamos pasar a ver entonces qué podemos aprender de la lectura bíblica que acabamos de leer. Primeramente, hay un llamado a no juzgar a los demás por las circunstancias, porque precisamente es lo que sucede al inicio, ¿no? A veces pareciera que estamos juzgando por lo que están viviendo, sino más bien, dice Jesús, enfócate en tu propio arrepentimiento. Visualiza tu crecimiento espiritual. No te preguntes si aquellos 18 que les cayó la torre en Siloé, estaban de tal circunstancia, tuvieron una oportunidad o un recurso. Preocúpate por ti, por este propio arrepentimiento y crecimiento. En la parábola de la higuera, este fruto que Dios nos da, es que nosotros también tenemos oportunidades y recursos para producir buenos resultados. Nosotros también nos dan una nueva oportunidad, una nueva vida, en la cual si ha pasado tiempo y quizá no hemos entregado este fruto, aún tenemos esta misericordia, esta gracia de parte de Dios y de parte de su Hijo, para que entonces cambiemos, para que ahora entonces sí podamos ser y tengamos la oportunidad de dar el próximo año, así como lo comenta, ¿no?, en las Sagradas Escrituras, podamos dar entonces ese punto de mejora. Yo creo que las tragedias, los desastres, la vida en general de lo que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad como seres humanos, nos da un recordatorio sobre lo frágil que somos, lo frágil que es el ser humano, lo vulnerable que puede llegar a ser en muchas circunstancias, y esto solamente nos llama entonces a ver cuál es la forma de arrepentirnos, de estar preparado espiritualmente. Porque si sabemos que somos seres humanos y que claramente tendemos a que nuestro pie tropiece, pues también podemos tomar la herramienta de poder aplicar y evitar nuestra caída, estar preparados para este momento. Entonces, así como el sembrador le da tiempo a la higuera para dar frutos, pues Dios también nos está dando. El hecho de que hoy estemos aquí en la casa de oración es el vivo ejemplo, mis amados hermanos. Desde que pudimos ver la luz del día, este despertar, que yo creo que hasta de tanto que se nos ha mencionado, pensamos que es algo hasta básico en nuestra propia vida, pero no es así. No es así porque las circunstancias que nosotros a veces vivimos, y cuando observamos
a aquella persona o aquel que también está sufriendo, nos hace reflexionar y a veces hasta podemos en nuestro pensamiento tener este agradecimiento, ¿no? Yo creo que a muchos poniendo un ejemplo, podríamos tener la dificultad de conseguir el alimento, pero otros quizá no. Para algunos la necesidad básica es poder primero alimentarse ellos para poder subsistir y después su espíritu. Bendición que nosotros o que la mayoría quizá pueda contar con la bendición de tener las dos y que a veces lo pasamos de verdad muy por alto hasta que no estamos viviendo en el momento quizá o hasta que tenemos una circunstancia enfrente en la que tenemos que esforzarnos, entonces es ahí cuando vemos el punto. Entonces, tomo el punto número 3 de la curación de la mujer que está encorvada, y es que para mí simboliza ese punto de liberación. Yo creo que podemos encontrar, como lo leíamos en la lección número 2, el llamamiento también nos da esa liberación, porque nos cae al arrepentimiento. Esta liberación que es parte del ser humano y como hemos dicho, hace que nosotros tengamos una propia identidad, porque aquel, como se ha mencionado, tiene un vicio o tiene alguna cualidad que lo hace tropezar, no es libre, porque a este hermano o a esta persona le gustaría quitárselo, pero no, porque es esclavo de precisamente lo que está usando. Así yo lo veo del versículo número 11 al 3. Después de estos 18 años de sufrimiento, la mujer tiene esta bendición de poder ser restaurada. Igual, yo creo que no importa el tiempo que nosotros hayamos estado sufriendo de este yugo, quizá algunos hasta lo podríamos comentar como una mala racha, pero esta es la forma más que nuestro Dios nos da, más correcta, de poder llegar al punto de la liberación. Yo quisiera preguntar de qué lado entonces estamos. Cuando leemos Lucas 13 del versículo número 1 al versículo número 8 nos dice, estamos del lado entonces de aquellos que nos pasamos preguntando o poniendo atención en cosas no tan relevantes, o si me estoy preocupando del lado correcto en el que veo la oportunidad que tengo el día de hoy y la aprovecho. Y no es curiosidad también que esta lección 3 sea del arrepentimiento cuando ya estamos en fiesta prácticamente, cuando se acerca esta solemnidad de la Pascua, que precisamente sabemos que no podemos estar delante de nuestro Dios, no podemos comer este alimento, esta sangre simbolizada en vino, si tenemos alguna contienda con nuestros hermanos. Es parte el pedir perdón sobre este arrepentimiento para que podamos tomarlo de una manera correcta. Entonces, si podemos detallarlo de esta manera, quizá el mensaje es simple, es todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de los pecados para poder tener una vida, lo podríamos decir en estas palabras, y aquel que no lo tenga, pues claramente va a perecer, y eso pues Dios no es lo que quiere. ¿Qué fruto entonces estamos cosechando? ¿Qué fruto estoy teniendo en mi vida? ¿De qué pecados yo, Jair Hernández, necesito arrepentirme para poder comenzar a producir el fruto que Dios está esperando de mí, como esta higuera? Vamos a pasar al verso de memoria, que también está íntimamente relacionado. Le voy a pedir a mis hermanos que están de mi lado derecho, ellos se puedan poner de pie y entregar este verso a nuestro Dios. Y ya se acerca nuestro hermano Prócoro con el micrófono. Gracias. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro les dice,
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hechos 2:38, perdón. Amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentéis y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos. Y Pedro les dijo, arrepentíos en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo para remisión de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. 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 Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38, amén. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ya va mi hermano Prócoro a la parte de arriba de la iglesia para que ustedes también puedan ponerse de pie y puedan ofrecer este texto de memoria a nuestro Dios. Y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos
2:37. Amén. Amén. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en Jesucristo para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Amén. Amén. Esos han sido todos nuestros hermanos de la localidad que han dado su texto de memoria. Dios los bendiga grandemente. En el versículo me llama a hacer una pregunta: ¿cuál es el don del Espíritu? Y también, ¿cuál don recibiremos del Espíritu Santo? Y sobre todo entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Porque yo creo que entonces para poder iniciar debemos responder una de esas preguntas. Yo creo que Hechos 2:38 habla, aparte de qué es el arrepentimiento, sobre el proceso. Dice, Pedro les contesta: arrepiéntanse cada uno de ustedes. El primer punto de las 3 instrucciones claras que vemos por parte de Pedro en Hechos 2 es arrepentirse. Y aquí es cuando respondemos qué es arrepentirse. Es cambiar la mente y dirección, abandonando la vida del pecado y sobre todo volviéndonos entonces al camino de Dios, como lo habíamos ya leído anteriormente y lo hemos conocido en versos de las Sagradas Escrituras. Ese es el punto número 1 en el cual respondemos la pregunta. Después, la otra instrucción de Pedro es que una vez que ya hemos entendido este arrepentimiento, dice entonces: bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Cristo está diciendo que debemos de ser perdonados entonces en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. El bautismo, entonces, ya habíamos hablado sobre él, simboliza la muerte de aquel viejo hombre y el renacimiento de una nueva vida en Cristo. ¿Y cuál es el tercer punto? Dice que recibirá el don del Espíritu Santo. Me gusta porque se puede relacionar este don del Espíritu Santo con el fruto que se está obteniendo también de la higuera que está marcada en Lucas en nuestra lectura bíblica. Este fruto que precisamente es en símbolo y visualmente hemos culminado en el aspecto de un buen arrepentimiento, porque ahora entonces estoy transformándolo. Ahora mi fruto, por poner un ejemplo, aquel don que Dios me ha dado y que yo he exponenciado por medio de primero, el camino y escuchando el llamamiento de Dios, y después aceptando el arrepentimiento, me va a llevar sobre todo a integrar o poner algo más, por ejemplo, a la iglesia, a la vida espiritual propia, a la vida espiritual de alguien más. Y es cuando yo creo que ahí se ve ese punto claro de recibir el don del Espíritu Santo. Hay una presencia, sobre todo, de este Espíritu en nuestra vida para guiar y para fortalecer sobre todo este camino, vamos a ponerlo, este camino cristiano que cada uno de nosotros lleva dentro de su corazón. Asimismo, quisiera poner que no solamente es un cambio de mente, sino es un giro completo, es una dirección completa a la vida,
y esto lo vamos a ir disminuyendo poco a poco en los párrafos que se vienen consecuentemente. Le voy a pedir a un hermano que me pueda apoyar con el párrafo número 1, por favor. Mi hermana, le voy a pedir que se puedan acercar con el micrófono. Muchas gracias. Gracias, hermano. En las Sagradas Escrituras, el arrepentimiento se describe como un cambio de mente y corazón que nos aleja del pecado y nos dirige hacia Dios. Es un reconocimiento personal de haber errado, acompañado por una decisión sincera de cambiar la dirección y buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Según 2 de Corintios 7:10, Hechos 3:19. Muchas gracias, mi hermana. Amén. Amén. Podamos tocar ahora una cita bíblica que para mí habla sobre este punto del arrepentimiento, cómo da el resultado del perdón. Esta la encontramos en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 1. Le voy a dar lectura del versículo número 5 en adelante. Repito, Evangelio de Juan, capítulo número 1, del versículo número 5, le voy a dar lectura hasta el versículo número 10. Dice así: y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. El primer punto que quiero abordar en esta lectura que se está hablando, me gustaría que nosotros también pudiéramos verlo como, para mí es una forma visual de ver entonces este resultado del fruto. Y en estos 10 versículos, porque si pusimos en esta parte el entendimiento, vemos que no se refiere a que Juan, en este personaje del que se está hablando, no es que él sea esta propia luz. Él es el medio por el cual llega, y eso lo estamos diciendo en el versículo número 8. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y así se ve cómo es que en la lección pasada veíamos sobre el reflejo, y también en esta se centra en lo mismo. Al final, esta forma, ¿se acuerdan que en la lección pasada concluíamos en que la idea era poder dar gloria a nuestro Dios con nuestra propia existencia? Pues en este punto, ahí también se ve reflejado lo que se está mencionando tanto en la lectura bíblica como en el texto de memoria. Entonces, el arrepentimiento y el perdón, en este punto no son conceptos tan complicados que podamos ver, sobre todo aquí me he puesto que el arrepentimiento es nuestra acción y el perdón es la reacción del amor perfecto de Dios para con nosotros. Entonces, podríamos algunos pensar que el proceso podría ser simple, pero realmente a veces esto no lo es y se ve reflejado hasta en nuestras propias vidas. Yo creo que cuando tenemos un perdón verdadero de Dios, elimina, como dice aquí, la oscuridad de nuestras vidas y nos lleva entonces a la luz. Entonces, ¿cómo podríamos estar impactando en la vida de aquel cristiano con nuestra propia existencia? Una participación de mi hermano Israel. Le voy a pedir a nuestro hermano Prócoro que me pueda apoyar para que le pueda hacer llegar el micrófono. Sí, hermanos, una demostración que nos habla sobre el sentimiento de culpa y pecado mal aplicado, porque es muy peyorativo, que nos marca la psicología en relación a la depresión como emoción, no como enfermedad. Dice que cuando una persona llega a tener una frustración, viene de la mano el sentimiento de imperfección o culpa.
y entonces ese hombre requiere, o ese individuo requiere de una expiación, y al no poderla encontrar, se siente culpable. Y es un círculo vicioso todo este tiempo y se vuelve contra él mismo, siendo un sádico para él mismo. Y a veces sádico para los que viven junto a él por esa sensación de imperfección que tiene. Y es un círculo vicioso. En el tiempo de que Pablo habla en el templo a todos los israelitas que estaban reunidos en ese templo y les hace ver que a ese Cristo que ustedes crucificaron, está refiriendo a Judá de ese tiempo, y entonces ellos, dice el libro de los Hechos, que se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. ¿Dónde estaba Pedro hablando con ellos? Estaba en el templo, y en el templo de Jerusalén había diferentes fuentes para hacerse lavatorio o tevilá o bautismo, como después se le llamó, para poder hacer esa rectificación. Y mi comentario en relación a esto es que las religiones deben buscar la rectificación de sus feligreses. Los obreros, los ministros religiosos, su objetivo sería el cambiar nuestra percepción de nuestra vida y rectificación de nuestros hechos, ¿verdad? Hay religiones que culpan a sus seguidores llamándoles culpables todo el tiempo, porque ustedes hicieron y ustedes hacen y ustedes no hacen, y tal parece que nos gusta y nos vamos de aquí confortados porque nos dijeron que somos malos. Yo pienso que no deberíamos de contar el número de feligreses que tienen las religiones, sino cuántos de ellos verdaderamente hemos rectificado nuestra forma de pensar. Este último texto que habla de Juan, que él llevó la luz y recibió la luz, es el conocimiento. El don del Espíritu Santo es la ley. ¿Para cuál te sirve? Para rectificar, porque el que no sabe de la ley, pues hace las cosas como si fuera algo natural. En el texto base de nuestra Biblia, Dios enseña que aquellos que perecieron, que por cierto eran galileos, y en aquel tiempo los galileos tenían mala fama, los galileos, ¿verdad? Por eso cuando Pilato supo que Jesús era galileo, mejor se lo mandó a otro para que lo juzgara, ¿verdad? Dijeron: ¿ustedes creen que ellos se murieron porque eran malos? ¿Job sufrió lo que sufrió porque era malo? No, hay algo detrás de todo ello, y es para perfección nuestra. Dios nos prueba a través de esas fatalidades, Dios nos hace fuertes, Dios nos hace sentir la necesidad de tener a Dios junto a nosotros, que aunque no lo creamos, en el momento más triste de nuestra vida, Dios está con nosotros, pero no lo vemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento nos gana nuestro hombre y hasta podemos injuriar delante de Dios por ese hecho. Entonces, yo pienso que el objetivo de nosotros como creyentes es rectificar, ¿sí? Cuando a Jesús le llevaron a la mujer adúltera, Jesús le dijo: no, tú no, porque andas mal. Le dijo: vete y no peques más. Y ese es también nuestro objetivo, que si yo me entero que X o Y persona está haciendo o no está haciendo, ese no es problema mío. Dios la ilumine para que pueda salir adelante mañana, pero mi objetivo no es de juzgarla, porque ¿quién soy yo para juzgarla? ¿Verdad? Ese es el objetivo, pienso, en un momento dado. Gracias por la participación, hermano Israel. Mi hermana Teo también quiere aportar algo a esta edificación que estamos teniendo en esta mañana. Le vamos a hacer llegar el micrófono y quisiera que también si me pudiera apoyar con el párrafo número 2, que precisamente también es de mis párrafos favoritos que vienen en esta lección número 3, y ahorita vamos a ver por qué. La lectura bíblica nos ofrece una enseñanza contundente sobre el arrepentimiento a través de una parábola narrada por Jesús. Esta historia destaca la urgencia y la necesidad del arrepentimiento para alcanzar la salvación. Jesús enfatiza que, sin arrepentimiento, todos estamos expuestos a la perdición eterna.
Aunque este mensaje puede parecer severo, nos invita a reflexionar sobre dos aspectos fundamentales: la gravedad del pecado y, simultáneamente, la misericordia y paciencia infinitas de Dios hacia nosotros. Proverbios 28:13, 2 de Corintios 5:17. Y bueno, hermano, me gustaría aprovechar el comentario del hermano Israel y también lo que está aquí señalado en el primer párrafo acerca del arrepentimiento, porque en psicología lo podríamos llamar como resistencia. Las resistencias, coloquialmente, podrían ser aquello que no nos permite cambiar, aquello que sí podríamos cambiar, porque ocurre mucho con los pacientes en psicoterapia que incluso pueden verbalizar aquello que deben cambiar, pero no lo pueden llevar a la práctica. O sea, le pueden decir, por ejemplo, sí, yo sé que debo dejar de fumar, ¿no? Yo sé que fumar me hace daño en mis pulmones, la piel, el cabello, me voy a morir joven si sigo fumando, pero no lo hacen, ¿no? Y eso es una resistencia, porque no solamente basta con decir, sí, yo quiero cambiar, no solamente es verbalizarlo y externarlo, sino también llevarlo a la práctica, y la Biblia habla mucho de eso, ¿no? Que es no solamente de palabras, sino de obras. Y entonces el cambio en la vida humana viene acompañado del cambio en las obras. En ese caso, la resistencia, pues podrían ser aquellos errores de los que estamos convencidos que están bien, ¿no? Incluso podría ser, por ejemplo, decir, bueno, es que yo tengo que trabajar en sábado y no puedo dejar de trabajar en sábado, puede ser, no es un ejemplo. Y entonces, no, es que no puedo guardar el sábado porque estoy trabajando y si dejo de trabajar en sábado, ojo aquí, voy a ganar menos, ¿no? Entonces nosotros nos convencemos que si buscamos un trabajo en donde no me pidan trabajar en sábado, voy a ganar un poco menos. Y entonces esa es una mentira que nosotros estamos convencidos de que es verdad, ¿no? El pensar una cosa y creer que es cierto completamente, y realmente pues no es así. Ahí es donde nosotros nos resistimos al cambio, nos resistimos a buscar otras alternativas para cambiar nuestra forma de vida, ¿no? En ese caso, pues lo que yo podría proponer es lo que dice la misma Escritura: el abandonar la pasada manera de vivir está fundamentado en soltar. Las resistencias también son aquellos pensamientos o ideas, en algunas predicaciones le han llamado paradigmas, a los que estamos aferrados con las dos manos, como si tuviéramos las dos manos cerradas, aferradas a las resistencias, y no, es que yo no puedo dejar de ser así, yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo vivir diferente, no puedo, porque estoy aferrado a esta resistencia. En el momento en el que yo la suelte, no solamente voy a permitir cambiar de vida, sino que voy a sentir alivio, y eso está en la Escritura. Gracias. Muchas gracias, hermana Teo. Muy interesante este punto, y es que yo creo que aparte de que necesitamos siempre la solución, la vemos en las Escrituras, ¿no? Es cambiar nuestra manera de vivir, pero es tan complicado porque hasta en ciertos puntos, como por ejemplo lo es alguna adicción y quisiéramos arrepentirnos, ya hay un estímulo que nos impide poder dejar alguna acción que estamos llevando consecuentemente. ¿Por qué? Porque pues nuestro cerebro está recibiendo algún tipo de gratificación, nuestro ser empieza quizá a necesitar y empieza a depender de ciertos productos o de ciertas cosas, y es por eso que no es tan sencillo, porque cuando nosotros estamos alimentando este proceso que no es benigno, precisamente lo único que hace es que nos está alejando entonces, y no hace que entonces cumplamos el verdadero arrepentimiento. La respuesta del párrafo número 2 es que sin arrepentimiento dice que todos estamos expuestos a una perdición. Si no hay un arrepentimiento en nuestra vida, es por eso que me gustaba, es que no vamos a poder llegar entonces a ningún lado. Yo había escuchado no hace mucho en referente a las adicciones, muchos psicólogos y personas que estudian sobre estos temas recomiendan a veces no dejarlo a la fuerza de voluntad. Lo que comentan ellos es que mejor hay que tener un plan, un proceso. Quiere decir a que si en el momento yo me enfrento contra aquella cosa que me causa algo dentro de mi ser y que no puedo dejar,
no dejemos ese punto en el que estemos frente a frente uno a uno, porque a veces podemos resbalar y es peligroso para uno de nosotros el ponerse en esa situación. Lo que ellos recomiendan es que entonces tengamos medidas preventivas para que entonces no lleguemos al punto en el que nada más estemos, tomo el ejemplo nada más, aquel vicio contra uno propio y no tengamos que tener esta lucha que quizás hasta podamos perder, porque entonces de eso se tratan las recaídas y entonces no nos va a llevar a un arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando hablamos en el punto, ahora en el pensamiento, se consta de 5 pasos que he querido enumerar. El número 1, entonces, es reconocer de nuestros pecados. Para que pueda haber entonces un arrepentimiento genuino, tiene que haber un reconocimiento genuino de qué es lo que estamos pecando. Es el primer paso, reconocer. En muchas circunstancias, siempre el primer paso va a ser reconocer. Entonces, el segundo paso, consecuentemente, que después de una autoevaluación honesta y sin engaños, es que, y las Sagradas Escrituras lo ponen así también, es sentir un dolor genuino por el pecado. ¿Y cómo podemos entender esto? Es que nosotros realmente tengamos ese sentir de remordimiento. A veces ese sentimiento de remordimiento, mis amados hermanos, llega en una circunstancia que a veces puede ser muy dolorosa, hasta que ya no vimos que quizá causamos un accidente o dañamos a un tercero por nuestras acciones, no realmente sentimos el dolor del ese genuino por lo que hicimos. Poniendo un simple ejemplo, aquel que maneja en un estado inconveniente y priva de vida a otra persona, yo creo que es algo tan delicado que entonces ahí podría sentir ese dolor genuino por el pecado, por lo que cometió. Entonces la idea, no quiero decir que tengamos que pasar en estos puntos, como les digo, son medidas preventivas, pero entonces sintamos realmente ese dolor que estamos y que ya no queremos que esté en nuestra propia vida, que queramos cambiarlo. El tercero nos lleva a un compromiso. El arrepentimiento se completa con acciones concretas. Por eso, acciones concretas. No nos estamos yendo a uno a uno con lo que nos está haciendo caer, sino que tenemos un plan. Este paso, lo que ahí nos ayuda son con prácticas de prevención al pecado, trabajar en reparar todo aquello que también hemos dañado, conlleva un verdadero arrepentimiento que no nos hará perder. Sobre todo aquí viene aunado el buscar a Dios, mis amados hermanos. Ya tenemos ese punto, ¿no? El hecho de querer buscarlo, de dedicarlo tiempo, como hablamos en el anterior, esto solamente suma, nutre a esta tierra. De hecho, en la lectura bíblica decía que aquella higuera estaba ocupando tierra, ¿no? Se me hace como una expresión, que si lo pudiéramos ver en la actualidad, como de, pues nada más estás ocupando el lugar, no estás haciendo lo que debes, estás ocupando el lugar, por ejemplo, en la banca, ¿no? Ya por ponerlo por ese aspecto. No nada más estemos ocupando tierra, mis amados hermanos, sino entonces busquemos esa dirección de Dios. Y bueno, ya todo al final para aquellos llega en el compromiso con el bautismo, cuando realmente hubo entonces este cambio verdadero. Quiero que podamos leer la primera cita aquí, Proverbios 28:13. Fue marcada en este segundo párrafo. Vamos a situarnos en el libro de Proverbios 28, capítulo 28, verso 3. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Uno de los pasos que estábamos viendo, no hay que encubrir. Entonces, que sea genuino, que sea verdadero, porque si nosotros encubrimos nuestros pecados, no vamos a prosperar. Si solamente ponemos traba tras traba, propiamente excusa tras excusa, créanme que lo único que hacemos es tapar algo que al final se va a volver a abrir, va a volver a romperse. Eso es muy cierto. Realmente en algún punto de la lección también se habla sobre que cuando nosotros sintamos este verdadero arrepentimiento, no pongamos estas excusas que son a veces tan naturales en el ser humano, sino, embargo, tomemos este sentimiento
que recibimos y entonces transformémoslos, para que entonces nos confesemos y nos lleve a alcanzar misericordia de nuestro Dios. Yo quiero preguntarle si en este punto, si alguna vez alguno de nosotros se ha sentido perdido espiritualmente. Quizá muchos me podrán responder que sí. Yo creo que es de las sensaciones hasta más frustrantes que hay en la vida, en el ser humano. No saber a dónde me estoy dirigiendo, no saber a dónde voy o por qué estoy haciendo eso. Pero esto se refleja y lo podemos leer en Primera de Pedro. Vamos a situarnos para ver qué es lo que tienen las Escrituras para decirnos acerca de eso. En Primera de Pedro, capítulo número 2. Voy a leerle del versículo número 11, mis amados hermanos. Un segundo. Dice: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en los que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándonos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como de él enviados, para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. 17. Honrad a todos, amad a la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, sed justos, con todo ¿Mande? Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos, porque este es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Por qué? ¿Qué gloria es si pecado vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si siendo bien sois afligidos y lo sufrís, ciertamente es agradable delante de Dios. Me voy a saltar hasta el versículo número 25, el final. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Mis amados hermanos, en Primera de Pedro lo que nos está diciendo, y precisamente en el versículo que yo quiero centrarme, en el versículo número 25, aparte de que hemos leído mucho y hemos visto cómo es que precisamente podemos ser libres, esta cobertura de malicia, quitarla, el versículo número 5, Pedro nos compara entonces con ovejas que estamos viviendo, que podemos estar viviendo en pecado, estar extraviados. Entonces, pongámonos poder a pensar en qué lugares suelo yo como oveja desviarme. Lugares podrán ser físicos, lugares mentales en este punto. Tal vez luchando por mantenerme en el camino me encuentro con alguna desviación la cual me está haciendo caer, y entonces cuando la identificamos nos confesamos de ese pecado ante Dios, y esto lo que nos va a poder ayudar es que si estábamos perdidos, entonces ya no lo estemos más, que vosotros que podamos estar con nuestro Dios. Aquí lo menciona puesto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, pedir a Dios para superar todo esto por completo es básico en el proceso. Le voy a pedir que a un hermano de la Grey que me pueda ayudar ahora para seguir dándole lectura con el párrafo número 3 y el párrafo número 4. Mi hermana Jocabet, adelante, y ya después paso con mi hermana. Gracias. Para encontrar verdadero arrepentimiento se sugieren varios pasos esenciales. Primero, es necesario reconocer y admitir nuestros pecados ante Dios, sin excusas ni justificaciones, y para ello es indispensable evaluarnos a nosotros mismos a través del espejo de las Sagradas Escrituras. Segundo, debemos sentir verdadero pesar por haber pecado, lo cual a menudo se acompaña de un deseo genuino de no volver a cometer estos mismos errores.
Tercero, es crucial tomar la decisión de cambiar, lo que implica tanto apartarse del pecado como orientar nuestras acciones y pensamientos hacia la voluntad de Dios. Finalmente, es importante buscar la reconciliación, tanto con Dios mediante la oración, como si es necesario con aquellos a quienes hemos dañado. Santiago 5:16. ¿El siguiente? Sí, por favor. El beneficio del arrepentimiento va más allá de la mera absolución del pecado. Conlleva una renovación espiritual y emocional, liberándonos de las cadenas del pasado y permitiéndonos vivir una vida más plena y significativa en relación con Dios y con los demás. Al arrepentirnos, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos llenados con el don del Espíritu Santo, quien nos guía y nos fortalece en nuestro caminar diario con Dios y su Hijo Jesús. Salmo 51:10. Muchas gracias, hermana Jocabet. El párrafo número 3 insta lo que estábamos platicando, ¿no? De las fases del arrepentimiento. Y Santiago 5, en su capítulo número 5, versículo número 16, no es necesario que lo busquen, mis amados hermanos, solo quiero tomar una parte de este verso que dice: confesaos vuestras almas unos a los otros y rogad los unos a los otros para que estéis sanos. Yo me pregunto, ¿por qué está mencionando confesar vuestras almas los unos a los otros? Para mí creo que también esto es un parte que nosotros podríamos añadir a nuestra vida cotidiana, aquella persona en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, que tuviéramos confianza, tener la oportunidad de abrirnos, ¿no? De decir cuáles las faltas que estoy cometiendo, porque al final del día entonces estamos hablando con nosotros mismos. Cuando en muchas ocasiones sucede que hablamos con alguien más para que nos dé un consejo, al final del día estamos haciendo nosotros esta propia reflexión en nuestra mente. Nosotros nos estamos aconsejando a nosotros mismos. Y es recíproco, porque así cuando alguien viene y también que me tiene la confianza de poder decirme, oh, esto es la falta que estoy cometiendo, yo mismo también al decir, ok, te recomiendo la misma situación que Dios recomienda para nosotros, lo que hace entonces es que sea un círculo generoso, un proceso recíproco de bondad y de amor. Y entonces no dejemos, es un ejemplo de alguna práctica de las muchas que podríamos cada uno encontrar de hacerlo y que no lo tomemos pues en vano. Yo creo que quisiera tomar el capítulo número 51 de Salmos, hablando sobre el rey David. Poníamos en el anterior ejemplo sobre hombres que escucharon el llamamiento como lo eran los apóstoles. Ahora pongo el gran ejemplo de David, que en su momento también, cuando tomó a la mujer de Urías y ha caído, este salmo que nosotros cantamos y que también cantamos, y me identifico con este sentimiento que dice el versículo número 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que ahí podemos ver cómo es que se ha sentido el rey David en este punto en el que se involucró con el pecado de esta mujer, Betsabé. Y entonces, si él, siendo este rey, pide precisamente la misericordia de nuestro Dios, y si leemos todo el capítulo, que en esta ocasión no lo vamos a hacer, pero si lo podemos ver, hay un proceso precisamente. También él acepta sobre esto y sobre su mal, y después menciona que lo ha de poner en práctica. El versículo número 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Es un punto en el que podemos nosotros situarnos, a pesar de todo lo que se haya vivido. Creo que podemos encontrar nosotros también un verdadero arrepentimiento, de la manera más pura, como lo menciona el Salmo 51, y que no nos pueda pasar entonces como quizá al rey Saúl, en el cual quizá también pueda haber estos puntos en el que no encontramos quizá que haya un arrepentimiento, pero sí en otros ejemplos. Lo podríamos poner hasta en el propio Sansón, que a pesar de que no está llevando algunas prácticas, al final del momento, en el momento crucial de su vida, él pide a Dios porque pueda entonces morir con los filisteos, y de esta manera podemos ver también un arrepentimiento. Yo creo que esa es una manera de ir viendo, y yo quisiera que pudiéramos entonces complementar
el punto de reconocer nuestros pecados con lo que acabamos de decir. Santiago 5:16, confesando nuestras propias ofensas los unos a los otros, es una gran manera de poder iniciar. De igual, Salmo 139, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pecados, y ve si hay en mí de perversidad, y guíame en el camino eterno. Verso 23 y 24, para aquellos que también están apuntando, mis amados hermanos, es el punto número 1 en el cual vemos este reconocimiento de pecados a nuestro hermano, pero más importante, a Dios. El dolor del pecado, que también se los había mencionado, lo podemos complementar con 2 de Corintios 7:10, le he de dar lectura yo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. También así lo podemos ver en Lucas 15:7, mis amados hermanos. ¿Y cómo podemos entonces hacer acciones concretas de arrepentimiento y que esté marcado en la Biblia? Lucas 3:8, conocemos este versículo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26:20 también es un punto muy claro en el que se anuncia estos gentiles que también estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, que se arrepientan y se conviertan a Dios. Hechos 26:20. Por último, yo quiero que podamos leer los últimos 2 párrafos entrando a la reflexión final. ¿Algún hermano que me quiera apoyar? Mi hermana ya me había alzado la mano, muchas gracias. Párrafo 5 y párrafo número 6, por favor. Sí, mi hermana, gracias. En la vida diaria el arrepentimiento se traduce en una actitud de humildad y una disposición constante para evaluar nuestras acciones y pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Significa estar dispuestos a hacer cambios significativos en nuestras actitudes y comportamientos, buscando siempre reflejar el carácter de Cristo en nuestro trato con los demás y en nuestras decisiones personales. El arrepentimiento, por lo tanto, no es un evento único, sino una parte integral de la experiencia de ser hijos e hijas de Dios. Al abrazar este camino de transformación, no solo aseguramos nuestra relación con Dios, sino que también impactamos positivamente en el mundo que nos rodea, viviendo como testigos de la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Lo que quiero que podamos también leer es Efesios 5, versículo número 1 y versículo número 2. En eso sí, acompáñenme aquellos que tienen sus escrituras para poner atención en lo que dice, pues así está escrito: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Seamos entonces imitadores en este aspecto de aquellos hombres también del ayer, pero también de lo que nos enseña nuestro Dios, que podamos entonces andar en amor a pesar de lo que hayamos vivido. Este propio arrepentimiento nos ha de transformar, nos ha de convertir y sobre todo nos va a transformar en este ser en el cual ama y hay arrepentimiento. Sobre todo, como dice al final del párrafo número 6, no va a ser un evento único, no vamos a vivir el arrepentimiento quizás solamente una vez, pero lo que sí podemos hacer también es que podamos tener un impacto entonces positivamente, así como no es solamente una vez la que quizá nos arrepintamos en nuestra vida por alguna mala acción, que no sea entonces solo una sola vez en el que causemos un impacto en la vida, en la sociedad o en la iglesia, en nuestra propia familia. Mi hermano Israel, con la última participación de esta mañana, le pido que nos puedan apoyar con el micrófono para ir terminando con este aspecto de la escuela sabática. Sí, hermano, para hacer una última, y esta es una reflexión personal. El hermano X ya se arrepintió, ya rectificó aquel pecado o pecados que haya hecho o imperfecciones que haya tenido. En la iglesia, y lo hablo por nosotros, es difícil guardar un secreto malo. Tarde o temprano la iglesia se entera. Pero el hermano ya se arrepintió, hermanos.
ya cayó de rodillas ante Dios y pidió perdón. Pero ¿qué creen? Que la iglesia no le perdona, porque lo sigue señalando como el que cometió tal o cual disvalor. Entonces yo pienso que aparte de que yo haga esa rectificación de mi vida, esa elevación espiritual, tiene que ser compartida con todos los demás hermanos, porque somos un cuerpo, ¿verdad? Esos elementos que conforman el cuerpo, uno de los elementos del cuerpo está enfermó, y dice la Escritura que cuando una parte del cuerpo se enferma, todo el cuerpo se duele. Pero aquí parece que no, porque pues se cometió el error, ya se rectificó, el hermano o hermana vive y sigue viviendo buscando a Dios y vivir en santidad. Pero aquellos que supimos o supieron de lo que hicimos o de lo que hizo la hermana, no lo olvidamos, y para nosotros sigue siendo el pecador, sigue siendo el que cometió el error. Y yo pienso que también algo positivo de rectificar nuestra conciencia es saber perdonar, ¿sí? Dice alguien, yo caí de rodillas al Señor y le pedí perdón, y hermano, al salir de ahí yo me sentí perdonado, pero cuando regresé a la Grey me volvieron a acusar por lo mismo. Dice, entonces yo pienso que también una rectificación del ser espiritual es saber perdonar, pero en serio, ¿sí? Dice ahí, confesaos los pecados los unos a los otros. Pero si me van a castigar, si me van a seguir señalando, a lo mejor no les digo nada. Pero ¿qué creen? Que en la iglesia todo se sabe, tarde o temprano todo se sabe, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo les recomiendo que perdonemos, pero en serio, de corazón. Si nuestra hija, si nuestro hijo cometió un error, no lo señalemos toda su vida como con ese error, porque si él ya rectificó y Dios ya lo perdonó, tan lo perdonó que hasta se bautizó, pues nosotros también debemos perdonarlo. Muchas gracias, hermano Israel, muy cierto. Yo creo que eso complementa este proceso que estamos viendo. Si nuestro Dios, que Él todopoderoso y en toda su gloria, Él puede darnos este perdón, ¿por qué nosotros también ofrecérselo a aquellos hermanos? Yo creo que es una forma de optimizar este proceso tan esencial, y me da mucho gusto que lo podamos entonces reflexionar de esa manera y lo podamos hacer así, no solamente verlo, sino practicarlo. Pues para todos, yo creo que nadie es sencillo el camino hacia nuestro Dios, y qué mejor que lo podamos hacer así. De hecho, Lamentaciones, que es la última cita que vamos a leer, en su capítulo número 3, verso 40, habla sobre este proceso continuo de arrepentimiento. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Yo creo que Lamentaciones 3, en su versículo 40, lo podríamos tener siempre presente al despertar en nuestro día, que nos podamos levantar, escudriñar nuestros caminos y así volver al camino que Dios tiene preparado en el arrepentimiento, que también hemos llevado por medio de escuchar el llamamiento de nuestro Dios. Vamos a pasar a las preguntas de esta lección, son 5. La pregunta número 1 dice así: ¿cuál es la condición del ser humano cuando vive en pecado? Bien, pues la respuesta es separarse de Dios, y esto que lleva una muerte espiritual. Pregunta número 2, ¿cuál es la manera en que el ser humano puede liberarse del pecado? Ya lo leíamos a través de la confesión sincera de los pecados, mis amados hermanos. Pregunta número 3, ¿qué recibimos al proceder al arrepentimiento? Bueno, nuestro Dios siempre podrá tener esa misericordia y esa compasión hacia cada uno de nosotros. Número 4, penúltima, ¿cuál es el deseo de nuestro Dios para la humanidad? Este deseo es claro, que ninguno perezca, sino que todos puedan también proceder al arrepentimiento y obtengan vida eterna. Y la pregunta final, número 5, ¿qué se necesita para arrepentirse sinceramente? Yo creo que aquí podríamos encontrar cada uno una respuesta. He puesto yo 3, humildad, pero ¿por qué humildad? Para reconocer nuestros errores, es el primer paso. También necesitamos voluntad, ¿para qué? Para poder guiar a un cambio. Y por último,
necesitamos para un arrepentimiento sincero es la sabiduría, pues hay que mantenerse en este camino y como lo leíamos en Lamentaciones, continuamente. Vamos a necesitar esa sabiduría siempre. Mis amados hermanos, esta ha sido la escuela sabática de esta mañana, esperando que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y paz a vosotros.